Hola, buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. El día de hoy compartimos nuevamente con Ilwi. ¿Cómo estás, Ilwi? Hola, hola, muy bien. Agradecido de que me inviten otra vez, de verlos y de pasar por aquí a platicar un poquito de lo que me gusta y de lo que hacemos. No, la verdad, también agradecido yo. La vez pasada que tuvimos el episodio, a mí me gustó mucho tu punto de vista. Y el día de hoy vamos a hablar más a fondo del conductismo, Así es. el cual es muy, muy interesante. Si gustas, entonces empezamos a explicar un poquito qué es el conductismo, qué es el punto Sí, de claro. vista. Es una muy buena pregunta, Sul, porque me he topado con que la gente no sabe. Y yo hablo como si la gente supiera, ¿no? Sí. Yo creo que me tengo que ir un poquito para atrás y explicar. La psicología es una ciencia como muy amplia. Y en ese sentido, cada autor, un problema de la psicología es que cada autor va poniendo como sus propias ideas, ¿no? O sea, Freud elaboró toda una teoría desde el aparato psíquico. Es muy bonita la analogía, no sé si te han platicado. La idea de Freud y del psicoanálisis tiene que ver con la idea de la locomotora. Haz de Ujú. cuenta, hizo como un análisis, hizo como una comparativa de eso y a partir de ahí diseña todo su aparato. Por eso utiliza términos de física como latencia, se me Oh, olvidaron ya. muchas palabras. Ajá, todas las palabras del psicoanálisis son muy de física, ¿sabes? Porque Freud también era muy positivista. Entonces se fue mucho como por ese lado y trató de hacerlo como muy científico. Entonces, el problema de la psicología es que fue surgiendo como en la práctica, por decirlo así. Y ahí pasa una historia muy, muy chistosa, ¿no? Como que se divide en dos el conductismo. Por un lado en Estados Unidos y por otro lado en Rusia. ¿Te acuerdas que estábamos peleados por la Guerra La Fría? guerra. Sí. Entonces acá, Pablo era un fisiólogo. De hecho, a él nunca le gustó que le dijeran psicólogo porque él había leído a Freud. Entonces él decía, no, no, yo no soy eso. Y Ok. así como que lo juzgaba, ¿no? Y Pablo lo que hace es que en un experimento, no sé si lo conoces, de un perrito, estaban midiendo la salivación de los perros, ¿sale? Les ponían así como medidores de salivación y les ponían polvo de carne. Entonces medían qué tanto salivaban con un... ¿Ay, cómo se llama? No es cronómetro, es un... Se me olvidó la palabra. Como un péndulo es, ¿verdad? Ajá, como esos que... como la de los No sé cómo relojes. se llama, No, pero sí, no, no recuerdo, ahorita no me acuerdo. sí lo Pero ubico. es una cosita que es así. Entonces se hace cuenta que Pablo se dio cuenta que nada más con escuchar el sonido, el perrito empezaba a salivar. O a veces viendo las batas de los médicos, empezaba a salivar. Entonces, pues fue así como, ¿y por qué? No, pues si todavía ni siquiera había comido. Entonces él le llama de otras formas, ¿no? Y es el que empieza a acuñar el término reforzador, ¿no? Que hay formas de ir reforzando. Pero fue un experimento que fue más casualidad que otra cosa. Y por otro lado, ahora sí que del otro lado del charco, Skinner estaba trabajando. Skinner era una persona muy metódica, no sé si lo conoces, es un médico así con lentes, un psicólogo. Y Skinner lo que hacía, él no era médico, era psicólogo, es que medía el aprendizaje en las palomas. Entonces él hacía unas cajas que se llaman cajas de Skinner, donde se cuenta, prendía el botoncito y las palomas tenían que palanquear o las ratitas. Pues dependiendo, se empezó a dar cuenta que podía programar cosas, ¿no? Entonces, si yo puedo enseñarle a la paloma que le pique y me empieza, suelta comida y se vuelve reforzador, ¿no? Ok. Y Skinner, en mucho tiempo no conoce a Pablo, creo que hasta los últimos tiempos, y se empieza, de ahí se junta con el conductismo. El conductismo nace del laboratorio, o sea, es plenamente científico y tiene mucho que ver con las leyes de aprendizaje o las reglas de aprendizaje. Es un tema ahí. Hay otro autor que se llama Torque. Torque lo que hacía es que metía gatitos en cajas y les ponía comida afuera, gatitos con hambre. ¿Verdad? Sí. Entonces, medía qué tanto tiempo se tardaban los gatitos en encontrar la salida, en buscar la manera de abrir la caja. Ah, Y ok. él se dio cuenta que cada vez era más rápido el proceso. O sea, que los gatitos iban aprendiendo. Ujú. La primera vez se tardaban 15 minutos, y luego 10 y 5, y luego ya después casi los ponía y vámonos, ya salían. ¿Sabes? Entonces, de todo eso que se hace en laboratorios, se empieza a formar el conductismo. El conductismo, te digo, viene mucho de las leyes de aprendizaje, de cómo en animales, en seres humanos y hasta en organismos unicelulares pasa. Entonces, la vez pasada que yo te decía, es que no tenemos supuestos, sino que tenemos evidencias de que las cosas suceden. Y a partir de esas evidencias que son naturales, tomamos decisiones o hacemos Ok. acciones. O sea, sería como, para cambiar un poco la palabra conductismo, sería como, definen hay una razón por la que el comportamiento
o nuestro comportamiento, cómo estamos comportándonos, sucede. Sí, Es eso. pero tiene que ver más con el aprendizaje, ¿sabes? O sea, es como vamos aprendiendo y a partir de ese aprendizaje nos vamos comportando. Ok. Que insisto, ahí es como todo un tema porque hay un psicólogo muy particular que es Watson. ¿Nunca has escuchado de Watson? Watson era un tipazo, ¿no? En muchas cosas. Watson acaba vendiendo zapatos porque cuando él se avienta algo que se llama el manifiesto conductista, se oye así muy, muy marxista, pero no. Y en él explica, o Watson se va por el rollo de que no deberíamos de ver cosas que no existen, que nada más puras cosas objetivas. Y esa es una de las críticas que se le hace mucho al conductismo. La gente dice, es que el conductismo nada más ve las conductas, ¿no? Entiende las conductas como, pues yo levanto esto. Y no. Watson ese conductismo se llama metodológico. Es el conductismo así como viejito, haz de cuenta. Skinner lo que hace es que dice, no, es que un pensamiento también es una conducta. Un sentimiento también es una conducta. Nada más que son conductas, se le llama privadas o encubiertas. O sea, pasan, pero nadie más que el que las está viviendo las puede como entender o saber. Claro. Sí, porque no te puedes meter en la conducta interna, por decir el pensamiento, para saber, ¿no? Como externo. Exactamente. Pero al final son conductas, ¿no? Porque vienen de una cadena de aprendizajes. Entonces, por ejemplo, Skinner decía, ¿no? El lenguaje es lo que nos mete o nos encadena en este rollo del sufrimiento, por ejemplo, o de muchas cosas que nos pasan, tienen que ver con el lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, no accederíamos a ese tipo de cosas. Ok, pero bueno, me queda la duda del aprendizaje. Por ejemplo, en las conductas, si todas las conductas son por aprendizaje, aunque no nos demos cuenta, porque me imagino el medio ambiente. Por ejemplo, el medio ambiente o el ADN debe de influir en algo en la conducta, ¿no? Sí y no. Cantor tiene una... Qué buena pregunta me acabas de hacer. Cantor tiene ahí como una explicación muy bonita. Y él dice que muchas personas creen que, por ejemplo, hay conductas como genéticas que tenemos. Y sí hay conductas pero son biológicas, ¿sabes? O sea, aprendemos o hacemos cosas de manera biológica, como los reflejos, como muchas cosas que suceden. Pero son cosas que no hacemos por deseo, sino que las hacemos. Y no existe tanto algo así. Él pone ejemplos como de muchos organismos, lo que sí de cierta manera se comportan, pero todos lo hacen de la misma manera, a diferencia del ser humano. Que ahí entra en juego pues, una serie de cosas diferentes, ¿no? Entonces, sí hay, no recuerdo si te decía, que hay como cierta carga genética, pero al final el contexto y el medio van moldeando nuestras conductas y lo que somos, ¿no? Ahí hay un debate porque, por ejemplo, en gemelos, hay gente que, te digo, aunque vivan separados y nunca tengan relación, tienden a tener conductas similares, ¿no? Pero son conductas como muy biológicas. Por ejemplo, gestos a la hora de comer, cosillas así. Pero ya a la hora de todo lo demás, el contexto es el que nos va cambiando. Entonces somos como una respuesta de todo eso, ¿no? Más que... O sea, físicamente estás hablando, digo, no hay, en el conductismo no hay la opción de que no sea algo físico, obviamente, que está muy bien, porque según lo entiendo, el pensamiento, las emociones siguen siendo una conducta. Una conducta, no sé si esté bien dicho así, pero digo, sí sé que está así, pero es física, es algo que ocurre físicamente, ¿sí? Digo, sí me explico, o sea, trato de decir, no es algo que queda en el aire, como normalmente creemos que las emociones quedan en el aire, ¿no? Exacto. Sí, o sea, realmente el conductismo sí le da ese valor biológico a algo que creíamos que no es, que nada más estaba por ahí. Exactamente. ¿Sí? De hecho, haz de cuenta. El punto va en ese sentido, ¿no? Que en el conductismo separamos, de cierta manera, lo psicológico de lo biológico, ¿sabes? O sea, no todas las conductas son psicológicas, porque yo te decía la vez pasada, si tú le preguntas a cualquier persona que venga, oye, ¿qué es lo psicológico? Lo más probable es que te respondan con términos que no dicen nada, ¿no? Como conciencia, o es lo que crees. Sí. Entonces, pues, no me estás diciendo mucho, ¿no? Lo psicológico, tengo que es todo un tema porque, por ejemplo, Skinner define conducta como cualquier cosa que haga un organismo. Y eso es súper ambiguo. Y es una de las críticas que se le hacen más fuertes a Skinner. Porque también es como, pues todo entra, ¿no? Y a la vez nada. O sea, es como muy complejo.
Entonces, por eso el interconductismo apela mucho como por evitar ese tipo de errores categoriales que yo te platicaba la otra vez. Como no decimos nada, eso genera mucha confusión. Entonces, no sé si te ha pasado que la gente te dice como la conciencia. Entonces tú crees que entiendes algo, ¿no? Y si le Que hay preguntamos, algo ahí. pero tú entiendes una cosa. O sea, ¿qué será la conciencia? Pues a lo mejor para ti es la reflexión, porque tu historia de vida te ha llevado a eso, ¿no? O a lo mejor para ti es darme cuenta de cómo me siento. Entonces, como no dice nada, ¿sabes? Se vuelve un problema. Ok. No sé si me estoy Sí. como explicando. Sí, o sea, intentar, es que me crea un poco de conflicto cuando una conducta existe, lo voy a pasar hacia los pacientes. Sí. Hay conductas que no nos damos cuenta que hacemos y nos provoca una enfermedad o nos provoca por ejemplo, ¿Cómo? la presión arterial varía de acuerdo a la presión arterial que tú mides en el brazo, va a variar, si tus genes están bien, va a variar de acuerdo al momento del día que tú la mides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genéticamente estamos hechos para el sol, ¿no? Y la oscuridad nos da un ritmo y en la mañana es más alta y en la noche es más baja. Vamos a ponerlo así. Ok. Eso es lo que normalmente en tu cuerpo debería estar sucediendo. Donde me crea un conflicto aquí ahorita es que tu conducta puede cambiar esos niveles de presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te estresas con el trabajo, si mantienes un nivel de estrés por mucho tiempo, pues va a empezar a subir. Y aparte de eso, usas sal, tu alimentación no está bien y varias conductas de alimentación, de emocional, o sea, todo lo que sea de fumar, ¿sí? Todo lo que lleva a padecer de la presión alta, pues va a cambiar tu cuerpo, pero a veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ok. ¿Sí? O sea, no es un aprendizaje es un aprendizaje, es que tal vez no es la palabra correcta en el conductismo, que es un aprendizaje inconsciente. O sea, que no te das cuenta de lo que estás haciendo para provocar que esas conductas se están llevando a una enfermedad. Es que ahí te voy a tratar de explicar. Está muy bien tu pregunta. Y esa parte de lo que te decía, ¿sabes? Es que sí somos seres biológicos y el conductismo apela mucho a esa parte. Sí. A no olvidar que somos seres biológicos. O sea, sería hasta tonto, güey, que pasa muchas veces. No, la idea de la mente supera el cuerpo. Pues, o sea, al final somos seres biológicos con limitaciones que podemos hacer cosas, si tú quieres, extraordinarias, pero al final, pues, por más que tu mente sea superior, no creo que puedas levantar un edificio. O sea, tenemos limitaciones porque somos seres biológicos. Ay, pero sí hay casos o sea, sí hay diferencias por ejemplo, meditar, ¿no? Que disminuyen la frecuencia cardíaca algo muy mínimo o las respiraciones. Tu respiración por minuto de una persona normal es, supongamos, de 18 a 20 respiraciones por minuto. Uh-huh. Y ellos la bajan, no sé el dato, pero la bajan hasta 3. O sea, sí hay diferencia en creer Pero que la mente te está ayudando. Es que ahí te va. Sí. Pero ¿cómo lograron eso? Ya, te lo voy a responder. Aprendiendo. Sí. O sea, ellos aprendieron a hacer eso. Entonces, modificaron una situación biológica con base al aprendizaje. Sí, muy bien. Pero es un aprendizaje. Okay. Entonces, cuando no te das cuenta, ¿cómo lo llaman ustedes a eso? Es que... eso te lo voy a explicar. ¿Te acuerdas que te dije del perrito y de Skinner? ¿No? Entonces, haz de cuenta que hay una diferencia como muy... nada más que... Perdónenme los conductistas si no digo las palabras adecuadas porque luego son medio piquis. Hay una diferencia muy... Pero está mejor no decirlo con las palabras adecuadas porque no lo entendemos. Si queremos entender algo... A los normales que somos nosotros, a los no conductistas necesitamos entenderlo con manzanitas, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Haz de cuenta que el conductismo pavloviano es un conductismo biológico. O sea, se quedó en situaciones biológicas. Vamos a decir, a ti te llama... Tú tienes un ringtone específico... Todavía se usan los ringtones, no sé. Tú tienes un tono específico. Bien, señora. Tú tienes un tono así como súper específico de tu esposa, ¿no? Y está súper bien. Entonces, en cuanto suene, tú vas a sentir algo. ¿Sabes? Porque se condiciona la emoción con un suceso. Lo que se hace es que se pega. Esto es un condicionamiento. Sí, claro. Entonces, muchas de nuestras cosas que hacemos están condicionadas biológicamente. Y las skinnerianas se condicionan con una función. Entonces,
No sé, ponme un ejemplo de algo inconsciente. Sí, Que me digas que entendí. la gente no... Sí, claro. O sea... Pues probablemente la mayoría de las enfermedades yo lo vería así en la parte emocional. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, cómo comemos, cómo estamos durmiendo, cómo nos relacionamos con las personas o en nuestro trabajo, y están ocurriendo procesos físico-químicos en nuestro cuerpo que no nos damos cuenta que sí nos están causando daño. O sea, sí es un ejemplo. exacto. Por ejemplo, la vez pasada me decías algo sobre un paciente que tenía, creo que diabetes, ¿no? ¿Qué es diabetes o diabetes? Diabetes. ¿Es? Ok. Que tenía diabetes, eso es una duda que siempre he tenido, genuinamente. Sí. Y que el chavo me decía que no se cuidaba y todo este rollo. Claro. Es que mira... Que se murió su papá. Sí. ¿no? Entonces ahí entra el rollo de los procesos de aprendizaje, ¿sale? Por ejemplo, si en mi casa nadie me enseña y nadie me dice nunca, y veo que mi papá y mi mamá comen así, aprendemos eso y eso lo hacemos, ¿sabes? No hay forma de... No sé si me expliqué. Sí, es totalmente... O sea, es un aprendizaje. Entonces yo veo que es así, práctico. pues yo hago esto. Entonces, muchas veces, te voy a poner mi caso, voy a quemar un poquito a mis papás. Sí. En mi familia, a mucha gente le da asco, pero les gustan como las tortillas con mayonesa, ¿sabes? O los burritos. A mí sí me gusta. Yo sé, pero hay mucha gente, he conocido gente que le da asco. Sí. Yo hasta después dije, ¿qué? ¿No está bien? ¿Sí sabes? A mi esposa no le gusta, particularmente, entre mucha gente. Pero a mí me gusta, ¿sabes? Entonces yo las veo y se me antojan. Aunque yo sé que no están bien, aunque yo sé que no debo de comer eso, porque pues ya, señor con sobrepeso, ¿no? El aprendizaje o el condicionamiento que yo tengo de algo placentero con algo que me dieron es grande, ¿no? Entonces, hacemos cosas así, pero no por inconsciente, sino que a mí me enseñaron que era una forma, ¿no? O sea, y yo veo que a veces le dan a mi hija, ten, hija, para que comas algo. Y yo, ¡ay! Porque crees que eso es normal, no hay otra opción que te enseñaron. Porque es una conducta, es un aprendizaje que está como, Sí, claro. como ahí. Entonces, para mí no es que yo lo haga inconsciente. Sí. Es que mi experiencia de vida y mi trauma, a mí me enseñaron que esa es la forma de comer. Sí. O sea, a mí me dieron la idea, te digo, pues a mí me pasa porque yo veo que ahorita a mi hija le dicen eso, ¿no? Como ten, para que comas algo. Y yo, ay, no. Pero, pues es que es la forma, ¿no? Tengo un amigo, el Eric, me platica que su papá le decía, no te laves los dientes, toma leche y ya es calcio. Wow. Entonces, pues, ¿cómo crees? Pues mucho tiempo pensando que era así. Pero, ¿sabes la forma en que lo estás explicando? Confirma o reafirma esta idea o esta sugerencia de cuestionar las creencias. Realmente es importante, ¿no? Porque en realidad simplemente es una conducta que alguien más tenía, probablemente. Cualquier creencia de la que podamos estar hablando, que es desde el cepillarse los dientes hasta cualquier creencia, hasta religiosa, pero en realidad es una conducta de un aprendizaje que surgió. O sea, son aprendizajes, ¿sabes? Es la primera vez que lo Entonces, explico de esa te digo, a manera. mí se me hace como muy chistoso cuando la gente dice, ya tomé conciencia de cómo soy yo. Pues es que Eso es súper ambiguo, ¿no? es el problema de usar palabras en las cosas para mí, porque para mí conciencia es simplemente que en este momento me estoy dando cuenta de una conducta. Si te quieres que lo ponga en ese aspecto, ¿por qué? ¿De dónde vino esta conducta? Me estoy dando cuenta. Porque ¿sí? O por primera vez me di cuenta que sí me debo lavar los dientes, no porque es tomar más leche, sano, ¿no? y no como me dijo mi papá. Eso es conciencia para mí. Que me estoy dando cuenta y ya estoy viendo eso. Pero te fijas Sí. lo que yo te digo, que es súper, es un término que No. mucha gente utiliza como, yo soy consciente de insectos, ¿no? Exacto. O sea, ¿a qué le estás llamando, no? Sí. Entonces ahí es donde yo te digo, a veces a lo mejor soy como muy apasionado, pero yo sí creo que es un problema y es un problema como muy grave, ¿sabes? Y deja tú, dice la doctora Froxán, tú en el lenguaje cotidiano, nosotros le llamamos así, pues tú puedes hablar como quieras y yo puedo decir mente y puedo decir lo que tú quieras porque nos entendemos. Pero en un lenguaje y en un momento ya técnico, como es una profesión, y es donde usar esas palabras no genera cosas positivas, sino que genera más degradaciones, más problemas, más conflictos. Sí te lo entiendo porque es como darle una definición a algo que puede ser hasta muy subjetivo, ¿verdad? Ajá. O sea, es como hablar de, digo, vamos a poner la palabra Dios para las personas. Entonces, para Dios, para las personas, Dios puede ser un hombre viejito, puede ser una mujer, puede ser el universo,
Es exactamente lo que estás diciendo. Entonces, pues, es todo y Ese es es un nada. problema. Así es. Y te digo, en el lenguaje cotidiano está súper bien. O sea, si yo quiero ir ahorita y me echo una chévere con un amigo y le digo, que ni tomo tanto, pero bueno. Le digo, no, pues que la mente, no pasa nada. Pero a la hora de yo hacer una intervención, si yo me voy por cosas que no tienen como mucha coherencia, no llevo a nada, ¿no? De estas, regresando un poquito al tema del conductismo, de esas dos ideas surge algo que crea, creo que sí fue Skinner, ¿no? Si no me equivoco, que es el análisis funcional de la conducta. En un análisis funcional se hace lo que tú me estás diciendo, ¿sabes? Entonces, pues yo tomo leche en vez de lavarme los dientes, ¿no? Allá le tocó la carrilla al Eric. Sí. Entonces yo veo qué función tiene eso y por qué lo estoy haciendo. Si te fijas, tiene una función. ¿Cuál era la función? Pues me va a ayudar a mis dientes, ¿no? Sí, pero ahí ya me crea el pensamiento que entonces el conductismo, si una persona cree que, me acuerdo de un ejemplo que pusiste la vez pasada, de una persona que siempre estaba con su pareja, supongamos que estaba en la pareja y siempre hacían cosas juntas. Ujú. Y le hacía sentir bien y estaba bien la paciente. Cuando se muere su esposo, esas cosas que hacía junto con su esposo ya no suceden, ¿no? Sí. Como ver Sí, la sí. tele y eso. Pero ella cree que esa conducta estaba bien, aunque realmente no le tenía un beneficio, ¿no? Porque verla, yo sí lo veo como médico, te lo voy a poner así. Estar todo el día viendo la tele con tu pareja, a la larga no te puede funcionar. Vamos a exagerar, estoy exagerando No, el está bien. sedentarismo. Dale. ¿sí? Es una conducta sedentaria que en realidad funcionaría mejor si haces ejercicio con tu pareja o haces ejercicio para ti. Entonces hay conducta, lo que voy es, puede haber conductas que yo crea que están bien, como el de los dientes, y cuando me lo quitan, cuando me cambia la vida por algo, porque va a cambiar la vida por algo, las conductas también dependemos del medio ambiente, ¿no? Claro. O del medio social. Sí, no, totalmente. Entonces, cuando cambia esos aspectos, lo que yo consideraba que ni siquiera estaba bien, todavía me va a perjudicar, ¿no? O sea, es un problema también ahí, ¿no? ¿Quién decide qué conductas son buenas para nosotros? No. ¿No es subjetivo? Exactamente. Es que le acabas de dar un puntazo. En el conductismo no creemos que hay bueno y malo, ¿sí sabes? O sea, Es una buena respuesta. no, hay conductas, pero no son buenas ni malas porque en función de qué. En el interconductismo, por ejemplo, dice la doctora Rodríguez Campuzano, se hace algo que se llama macro y micro, que es como ver la conducta de la persona en su ambiente social, si es un problema o no. Porque dependiendo de ese ambiente, ya puede o no ser un problema una conducta. Pero ahí ya te estás... Digo, sí, me gusta mucho el conductismo, te lo voy a decir. Sí, Me claro, gusta sí. mucho, ¿sí? Que explica muy fácilmente las cosas. Pero si a mí mi conducta me hace creer que existe la mente y me hace sano, ¿está bien? Pues es que mira, ahí es un problema porque qué es sano. O sea, es que volvemos a lo mismo. Pero en tus términos que acabas de decir, si Vamos a decir, evalúas mi conducta, y digo, para eso voy con un conductista, dale. y me ves, digo, no sé cómo evalúas para alguien dar de alta en un conductismo. Muy buena Pero pregunta. me vas a dar de alta en un Ahorita te conductismo. pregunto. A ver, no, mejor vamos por ahí. Esa es una muy buena pregunta. Mejor, ¿cómo darías de alta un Es que ahí vamos a caer ahora sí que en un problema. ¿Cuál es el problema? Depresión, que vaya por depresión. Mira, te voy a poner un ejemplo y luego ya te trato de explicar. Por ejemplo, una vez llegó una chica de psicología y luego me dice la chica, oye, pues yo vengo que me entiendan. Órale, ¿cuál es tu problema? No, pues no tengo. Y yo, ajá, entonces, ¿sabes? Yo me quedé como que, ok. No, pues es que en la facultad me mandan. Yo, pero, pues tu vida, ya le empecé a preguntar, ¿no? Tu pareja, tu familia, No, pues, no, la verdad me siento bien, pero pues me mandan. Entonces, esa es una idea muy psicoanalista, ¿sabes? Porque tú puedes ir, Saúl, y hablar de... Sí, me gusta. Y vas a hallar problemas, ¿no? Yo te decía, Víctor Frank lo dice que le pasó. Que el mismo psicoanalista le dijo, es que en el psicoanálisis, si tú llegas sin problemas, aquí te los creamos. Claro. ¿No? Porque vamos a empezar a hablar de cosas del pasado que te van a hacer sentir mal. Entonces, yo le dije... En medicina es igual, ¿eh?
tú te sientes sano y nada más vas a checarte porque a ver qué sale, va a salir algo. Exactamente. Exactamente. Entonces, ni estaba el problema y ya, que una vez mi compañero me platicaba eso, ¿no? Que él llegó al dentista, que dice por qué, y acabó como con 1000 caries y cosas así que tenía que arreglar. Y dice, pues yo no estaba tan mal, ¿no? Es que pasa eso, ¿no? O sea, buscamos el problema y lo vas allá. Entonces, en conductismo no solucionamos algo si no es un problema solo. Por eso te digo que cuando algo es un problema, ¿no? Tiene que ver desde quién lo refiere. O sea, por ejemplo, me ha pasado que llegan pacientes hombres, ahorita está muy de moda, y la verdad es que mi novia me dijo que viniera. Pregúntame cuántos de esos duran en terapia. No, porque ni siquiera están yendo porque quieren, o sea, están yendo porque los están mandando, porque ellos ni siquiera probablemente ven un problema en su conducta. O sea, lo ven porque la otra les está diciendo. Entonces, esa gente, digo, pues es muy poco probable que haga un cambio relevante porque no son, bueno, usamos tu palabra, conscientes de la situación. O sea, ellos ni siquiera ven un problema. La que tiene el problema es la pareja, por ejemplo, en este caso. Claro, claro. Entonces, ¿cómo resolvemos un problema? Pues depende del problema. O sea, de que sea un problema genuinamente para la persona, ¿sabes? Porque eso pasa mucho con los adolescentes, perdón que te interrumpa. O sea, y con los niños, ¿no? Casi es como, tenga, este es un grosero, arréglelo. No, o sea, un problema, digo, yo te decía, ¿no? La terapia sistémica tiene su lado que yo le veo como positivo, es que fue un intento por ver más allá del individuo. Sí. Un intento limitado, pero fue un intento. Y eso es algo que hace mucho la terapia sistémica. Es como, pues no, el adolescente no es el problema. La familia también. Y en el conductismo es, pues no. A lo mejor son las conductas que le está fomentando la persona, ¿no? No sé si te platiqué, con mi hija, por ejemplo, estaba teniendo problemas, estaba batallando para decir la D y la T y la R. Entonces la llevamos con una conocida que es terapeuta del lenguaje. Llévenlos si sus hijos tienen problemas. Y esta chica... pues llegaba mi hija a trabajar y se ponía a llorar y no hacía, ¿no? Entonces, literal, yo me aventé mi análisis funcional de la conducta y dije, a ver, ¿por qué esta conducta, por qué ella está haciendo esto? ¿Qué función tiene? No, pues evitar. ¿Por qué tiene ese aprendizaje? Entonces ya me puse a ver, ¿cómo somos en casa? Ah, pues a lo mejor ella está acostumbrada a que pasa algo y corría, ¿no? Y había quien la salvaba y esto. Entonces, esa generalización, ese aprendizaje, lo estaba llevando a otro contexto y eso era lo que estaba generando la conducta problema. Entonces, yo cuando modifico esta parte, yo hablo con mi esposa, ¿no? Con mi suegro, que vivimos ahí en la casa, modificamos esa parte y pum, cambia la conducta. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, dependiendo de la situación, es cuando se hace el análisis. Es que, mira, yo sin tener conocimiento del conductismo, la forma en que veo la salud es la definición de Gestalt de Fritz Perls. La salud es el equilibrio de coordinar todo lo que tú eres, pero todo lo que tú eres no es tu cuerpo nada más. Es también todo lo que te rodea para él, ¿no? Uh-huh. Entonces, que en realidad es las conductas. O sea, contigo lo veo así. O sea, yo a los pacientes les digo, ustedes tienen que poner en equilibrio todas, yo lo pongo con las piedras, tienen que acomodar todas esas piedras para que se mantengan en equilibrio. Si se caen esas piedras, vas a tener problemas de salud. Así les explico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues es empezar a ver un análisis de todo lo que tiene que estar ordenando el paciente en todos los aspectos, lo que tenga desordenado en ese aspecto, y empieza a ordenar, pero en realidad son conductas. Sí, son conductas. No te lo van a negar. Es que tú modificas conductas. Sí, exacto. O sea, básicamente tú le dices, si hace esto, se enferma. Sí. Entonces, mira, hay casos... Pero hay conductas que dependen de otras. O sea, es importante como aclararlo. O sea, no es una única conducta, así lo veo en medicina, que te va a cambiar. No, como bien y ya me va a ir en todos los aspectos bien, ¿no? Hay aspectos de la vida, de tu vida, que dependen unos de otros y acomodar uno empieza a acomodar el otro y tienes que acomodar otras cosas, emociones, familia, muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Tú acomodaste en ese ejemplo que me estás dando. Obviamente era enfocado a una sola persona, pero tuviste que hablar con la familia. Eso es un buen ejemplo de cómo acomodaste piedritas. Yo les digo piedritas, acomoden sus piedras. Eso es lo que hacemos, ¿sabes? Luego sí, feo. Pero, a ver, ¿cómo explicas si yo sin conocimiento... A ver, vamos a platicar ahí. Yo no tengo conocimiento de psicología más que de Gestalt, sí, en realidad. Pero ¿cómo explica
¿Cómo explicas desde tu punto de vista que yo haya llegado a la misma conclusión sin saber eso? Yo creo que tiene que ver con tu historia. Cuando te estaba preguntando pensé en eso. O sea, la verdad. O sea, es que eso tiene que ver con tu historia, ¿sabes? Tú eres una persona que trata de hacer eso, incluso de tu podcast, ¿no? Que es lo que yo te he dicho. O sea, tu podcast es tratar de integrar todo. Entonces, esa historia que tú tienes de desarrollo, pues es lo que te estás llevando, ¿no? Es como los maestros. ¿Cómo damos clases los maestros? Pues como nos enseñaron a dar clase, ¿no? Cómo aprendemos. Entonces, el maestro que lee, pues un chorro de diapositivas, vamos. No, yo que soy así muy de esquemas, pues yo estoy ahí, acá, el Dubán le tocó. Yo hago mis esquemas así que nomás yo les entiendo, ¿no? Y a lo mejor dos, tres, ¿no? Y ya de ahí me parto para aprender. O sea, al final explicamos nuestra historia interconductual. Es todo lo que somos. Y entendiendo eso, insisto, desde lo biológico, lo social, lo familiar, el contexto, ¿no? Lo sociopolítico. Mira, a mí me da mucha risa los whitexicans porque te dicen, no, haz ejercicio y levántate y tú puedes. Sí, vato, tú que a lo mejor eres rico, sabes que puedes hacer eso, pero una persona que gana 200 pesos al día, que tiene que trabajar 10 horas. ¿Sabes qué? Digo, hay un determinismo, vamos a decirlo así, no sé si sea la palabra correcta, en donde obviamente las condiciones con las que nacemos todos no es la misma, pero en salud no aplica, ¿eh? No. En salud, aunque no quieras, tienes que hacer ejercicio. Sí. Si quieres buena salud. O sea, tengas o no tengas dinero, tengas ganas o no tengas emociones, tengas problemas, tengas lo que quieras, en salud aplica hacer ejercicio, ¿sí? O sea, aunque las condiciones no sean iguales. Sí, pero ¿cómo, Saúl? O sea, sí lo entiendo. Nada más lo aclaro porque, sí, de acuerdo. o sea, aunque no tengamos la misma educación, aunque podamos hacer muchas cosas o faltaron muchas cosas, en salud, si quieres, la persona que quiere una adecuada salud tiene que estar ordenando todo, como cualquier persona. Estamos. ¿Sí? Pero varía mucho, o sea, es lo mismo. Mira, lo entiendo. Te digo, ¿Sí? hoy veía... No son las mismas oportunidades para todos, lo entiendo. Sí. Ni las condiciones. En salud no aplica ese pensamiento. Pero a ver, ahora yo te pregunto. O sea, una persona así, como te digo, ¿no? Que tenga una jornada laboral durísima, ¿no? Que llegue todo cansado. Digo, aquí en Durango pues no tenemos el problema, pero en el DF que... O sea, se levantan a las 4, llegan a las 8, trabajan hasta las 3, 4 y llegan otra vez hasta las 8 a su casa, ¿no? Así todos destruidos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le das condiciones de vida equilibradas? Te digo, yo critico mucho esa parte porque es, ok, tú no me gusta decirlo así, pero desde un privilegio, tú a lo mejor puedes levantarte a las 8 e irte a hacer ejercicio a todo dar, ¿no? Irte a trabajar a Agustín, pero la verdad es que... O sea, digo, es un tema para hablar, pero siempre hay oportunidad, o sea, aunque tengas 8 horas de trabajo y en la Ciudad de México, yo trabajé en la Ciudad de México, es un buen ejemplo, yo trabajé en la Ciudad de México y entraba a las 7 de la mañana, y antes de ir allá aprendí que para mí me funciona y funciona mejor en cronobiología, desayunar temprano. Okay. ¿Sí? Entonces, en la Ciudad de México, la única opción que yo tenía de desayunar era llegando y a la hora que dan en el trabajo. Esto te pongo el mismo ejemplo. ¿Es ahí en el hospital? Sí, no era un hospital, era más administrativo y así. Okay. Era Cofepris. Pero solo nos daban a las 9:30, 10 para desayunar. Pero esa hora yo ya no estaba acostumbrado. ¿Sí? Aquí ya no tiene que ver si soy blanco, si tengo dinero o no tengo dinero. Estoy en la misma, soy privilegiado. Okay. ¿Sí? Que sí me tocó. Entonces yo decidí ir en el metro, levantarme a las 5 de la mañana, hacerme mi desayuno e ir en el metro desayunando. O sea, sí hay momentos en o sea, tendríamos que verlo muy personal a cada paciente y de tomar las decisiones adecuadas para eso. Que yo lo hago, sinceramente, yo lo hago, yo les digo, esto está difícil, ¿eh? O sea, en ningún lado, tengas privilegios o no tengas privilegios, esto está difícil, escoge tu camino. Si no quieres yo lo veo en salud. Si escoges un camino de salud que no lo vas a estar equilibrando, vas a tener dificultades después. Y la otra forma de organizar, no importa qué clase, lo vuelvo a repetir, el privilegio. Si decides ir por el camino de equilibrar tu vida, que significa poner orden en tu vida, en realidad significa que también está difícil. Punto. Yo ya no doy pie a eso. Escoge tu difícil, escoge.
Pero no es más difícil que otro difícil. No, pero no vamos a estar comparando en una balanza quién sufre más o no. No, por eso te digo, pero sí son variantes bien importantes. No, totalmente de acuerdo, son muy personales. A la hora de la salud, pues, son variantes. Sí. Y volvemos a lo Que mismo. influyen. O sea, y la misma historia de aprendizaje. O sea, y yo lo he visto. O sea, mi trabajo me da para conocer gente. Sí, tienes razón. Y incluso la forma de percibir la realidad es así. O sea, No, ¿ves? sí, por supuesto. O sea, te entiendo el punto, pero pues es tu decisión. O sea, sé que no es una decisión. A veces no tienes cómo tomar una decisión y ya te toca esa vida. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, que es volver a usar esa palabra, es darte cuenta. ¿Sí? Darte cuenta de tu conducta. O sea, yo estoy de acuerdo que las conductas es lo que lleva a enfermarnos. ¿Sí? Contigo aprendí eso. O sea, yo ya le di definición a lo que yo hacía o hago. O sea, yo lo hacía a mi manera y lo que sea, pero ya puedo decir si son las conductas. Definitivamente, ¿sí? Es cómo nos comportamos día a día lo que lleva a problemas de salud. Exactamente. ¿Sí? Definitivamente. Y te digo, pues es un tema, ¿no? O sea, hay gente que decide no cuidarse, ¿no? Y podríamos modificarlos, pero tú ahorita me hiciste una pregunta bien importante. Una vez me pasó, cuando era psicólogo del CADI, que llegó una señora y me dice, ¿sabe qué? A mí me golpean. Así. A mí me golpean. Pero no importa. A mí lo que me importa es mi hija. Y yo, pues, yo no lo quiero cambiar. Así estoy bien. Y yo así como, ¿cómo le hago, señor? ¿Cómo le ayudo a su hija si la contingencia va a seguir ahí, no? O sea, y eso pasa muchas veces. ¿Pero no le pudiste ayudar? Pues, ¿cómo? No. O sea, puedo darle herramientas si tú quieres a la chica para que a lo mejor no esté tan ahí. Pero al final, yo se lo explico mucho a mis pacientes, ¿no? O sea, hay veces que tienen parejas violentas. Y yo les digo, pues es que yo te puedo ayudar, pero mientras la contingencia esté ahí, pues me imposibilita, ¿no? Que es lo mismo que te pasa a ti, creo. O sea, por más que llegue alguien y quiera, oiga, es que cúreme. Sí, eso sí. ¿Cómo, carnal? Si decides no comer bien. O cúrelo, ¿no? Sí, más bien es así. Que yo creo que ha pasado mucho, ¿no? Conozco mucha gente con diabetes que luego, en mi ignorancia, no sé, pero creo que les van cortando como, o sea, si se enferman, como que les cortan pie o algo Sí, así. la enfermedad está relacionada al corazón, al sistema cardiovascular y se van tapando las arterias. No es que creemos que solo pasa un infarto, a veces que quizás es el mayor problema. O sea, un infarto es que se tape la arteria en el corazón y ya no llega sangre ahí. Pero eso sucede en cualquier parte del cuerpo y en las piernas, en los pies sucede también. La circulación va disminuyendo, no llega sangre y pues obviamente ya esa parte del cuerpo ya no funciona. O sea, que es cuando tienen que como amputar. Porque ya la cantidad de sangre ya fue nula y ya se necrosó, ya se murió esa parte de la pierna. Y es cuando hay que cortar. Y pasa, te digo, porque me ha tocado, normalmente con los hijos, que los papás están, o sea, que los papás les vale, o sea, les dicen, y pues ellos deciden como seguir, pues no cuidándose, no fumando y todo ese rollo. Entonces, cuando estaba yo en el rollo más psicoanalista, pues me echaban el choro de, es que si quiere morir, ¿no? Hay cosas así. Pero pues, ahorita te digo, no sé, o sea, tendré que hacer un análisis funcional y ver cada caso, o sea, ver genuinamente que a lo mejor lo mantiene. Probablemente sí se quiera morir, ¿no? Probablemente pues el mismo contexto no le ayuda. A lo mejor sí le hace muy difícil generar un cambio. Lo que pasa con los planes alimenticios. O sea, ¿te refieres a realmente como terapeutas o como médicos darnos cuenta hasta dónde llegamos, ¿no? Eso te estás refiriendo. Sí, y hasta dónde llegamos, porque al final esa decisión de modificar una conducta, pues es bien personal. ¿Sí sabes? Exacto. Por eso te digo, o sea, caemos en lo que me preguntabas. ¿Cuándo luego es un problema? Pues Exacto. Cuando la persona lo concibe como problema, ¿no? Cuando le genera algo en su entorno, cuando esa realidad no va acorde con lo que está pasando, y es cuando la persona empieza como a sufrir y a querer cambiar las conductas. Pero pues es lo que yo te decía, a eso me refería la vez pasada con lo del traje a la medida, ¿no? Claro. Es que no puedo yo decidir qué está bien o qué está mal. Digo, a mí me asustan mucho los psicólogos que dicen, es que eso es esto, es que esto es aquello. No, porque yo no puedo decidir qué está bien o qué está mal, qué le afecta a una persona, qué le ayuda, porque somos nosotros y nuestras circunstancias. No, te voy a decir un buen ejemplo. El otro día estábamos hablando de infarto aquí en el podcast y pues es que cada quien tiene su opinión, obviamente. Y el ejemplo es un paciente ya de unos 80, 85 años tuvo un infarto.
y obviamente está relacionado al colesterol alto. Entonces al paciente le gustaban las carnitas, ¿sí? Entonces va a consulta y me acuerdo mucho eso. Estaba con otro doctor en prácticas y el paciente insistía en comer Que me carnitas. tomen las carnitas. Y pues sí, pues 85 años. Y los familiares obviamente no, porque pues no quieren que le pase otra vez. O sea, se salvó del infarto y todavía sigue comiendo así. Claro. Entonces la pregunta del doctor fue a nosotros, ¿come o no come carnitas? ¿Qué opinan? ¿Sí? Y mi respuesta fue, la verdad es que algunos sí dijeron, no, pues que no coma, obviamente por salud no, que sería lo ideal que sucediera. Y yo sí respondí, la verdad, con sinceridad, es que sí, si el paciente quiere, sí. ¿Por qué? Porque en el futuro, en estos días que no coma carnita, en las próximas semanas, meses, que no coma carnita, se va a ir para abajo también, por no disfrutar la comida que siempre disfruta. Es un problema de conducta. Sí, exactamente, por eso te digo. Y ahí es cuando es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado que las acaba de prohibir el Congreso las terapias de conversión, que es cuando una persona pues era homosexual, gay, no sé, etc. Entonces lo que hacían es que usaban el conductismo mal usado para... Oh, es una buena explicación. ¿Sabes? Pero pues, es una falta de ética horrible. Claro. Que también funcionaba muchas veces porque, por lo mismo que te digo, o sea, al final, podemos modificar conductas a la fuerza, pues hasta cierto punto sí. No es lo correcto, no. Y yo le digo a todo el mundo, pues... No, pero una conducta, por ejemplo, creer que la violencia se pueda permitir, pues también se tendría que modificar. Pues es que no creo que esté correcto, o sea, éticamente correcto que la señora la violente, pero yo como, o sea, te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo esa vez me acuerdo que se lo pregunté a todos los maestros ahí en la facu y todos los más se quedaban así como que, ay, unos me decían, no, sí, que lo deje de hacer y otros, no, pues es que, porque hasta dónde sí y hasta dónde, ¿no? Sí, ¿sabes? O sea, hasta dónde, te digo, es una... Es que ya es más profundo, porque el conductismo, toda esta otra pregunta, entonces hay una parte del conductismo donde no permite la evolución. Porque ¿Cómo? el superarse, el ser el más apto, así me lo imagino la evolución, ¿no? El superarse físicamente, biológicamente, mejorar en varios aspectos, en teoría tiende a evolucionar la especie, ¿no? Sí. Y permitir las conductas tan libres. Yo estoy de acuerdo contigo, nada más se me está ocurriendo Dale. un poco más a fondo, pero... ¿Cómo ve el conductismo? Entonces la evolución sí permite a cada uno lo que no permite, pero pues realmente da esa como aparente libertad de la conducta. Pues, pero no evolucionamos así. O sea, Pues sí, porque todo es conducta. es que mira, habría que ver, ¿no? De ahí es un temazo, porque pues, la teoría de la evolución, al final, Sí. o sea, ¿qué tan aplicable es? Estoy de acuerdo. O sea, porque estamos hablando de una situación biológica y qué tan aplicable a lo mejor ya es en situaciones no biológicas, para empezar, ¿no? Que para mí sería un error, porque sería trasladar una cosa a un campo totalmente diferente. Porque acá estamos hablando que fuimos evolucionando, ¿no? En cuestión orgánica, bueno, biológica. Pero no te crea a ti como... Supongo que esto es existencialista. No soy tan bueno en estos temas, pero... No te provoca a ti, o sea, el superarse, o sea, no, voy al gimnasio, voy a hacer ejercicios, esto que estoy intentando hacer, que estamos intentando hacer, de buscar más otras formas de ver las cosas, no es ir un poco más allá de una conducta que normalmente sería no quedarse ahí. Es que no, es que vuelvo a lo mismo. Es que al final, si la persona se supera, es una conducta. Pues Mira, sí. yo te decía, hace 2 claro. semanas yo decidí como cuidarme y empezar al gimnasio y ese rollo. Y yo le dije a mi esposa, porque lo platiqué con mi esposa, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambios aquí. Voy a aplicar lo que sepa a mí. Y apliqué, ¿no? Quitar estímulos que me hagan caer, o sea, modificar así todo para decir, va, me voy a mantener en esto. ¿Por qué no lo has hecho antes? O sea, La verdad, porque no había querido. O sea, te digo, cuando platicamos que tú me dijiste así como... Casi me dijiste, pues no lo haces porque no quieres. Fue cuando dije, tiene un buen punto, va. Entonces, ¿qué hice yo?
pues aplique eso. Porque sí es cierto, o sea, y tú ahorita lo dijiste bien chido, o sea, al final es más fácil no hacer lo correcto, ¿sabes? O sea, que muchas veces eso también como psicólogo me mete en problemas. O sea, es más fácil que yo te diga, no, es que la culpa la tuvieron tus antepasados, o tú, o tu mamá, o a que yo te diga, oye, este es responsable de lo que estás haciendo, que es lo que yo hago. O sea, por eso el conductismo, pues no somos populares, ¿sabes? La neta, aunque somos científicos y de esto y lo otro, no somos populares porque hacemos, o sea, llevamos a la gente a que se haga responsable de quién es, para que cambie su forma de ser sin culpar a otras personas, ¿no? Me ha pasado que llegan ahorita personas, por ejemplo, que se dejó una pareja, las atiendo y yo en vez de irme por el rollo de es que tus antepasados y tu mamá y cómo te fue de chiquita, oye, ¿cómo le hacemos para de aquí en adelante salir? Y yo sé que es difícil. Pero hay personas que están atoradas con ese pensamiento. Ajá. ¿Cómo Por eso yo lo que hago ¿cómo lo ves? Pues yo lo que hago es jalarlas de ahí y decirle, ok, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí puedes hacerte responsable de aquí para adelante. Y de aquí para adelante podemos hacer cambios significativos en tu vida para que tengas una mejor vida. Sí. Entonces yo lo que hago es que modifico las cosas para que a partir de este punto salga, porque al final, te digo, la historia conductual pasada es importante, claro, pero nada más es un criterio de todos los criterios, de 10, por decirte algo. O sea, es nada más una cosita. Entonces, yo enfocar toda mi atención a ese criterio, pues es bien sesgado, ¿no? O sea, lo que yo he aprendido como en terapia sistémica y en otras alternativas, en eso que estás diciendo se parece mucho, nomás que usan otra palabra que es darle otro significado a ese pensamiento, para no a lo que te pasó, no decir lo que te pasó. Porque tienes razón, no todos reaccionamos de la misma manera a una misma circunstancia. O sea, si hay una violación, no todos vamos a responder de la misma manera. Tienes razón. Porque depende, o sea, sí. Te digo, el significado que le damos para usar la palabra de ellos y no como tú como lo estás viendo, pero es lo mismo. Si quieres yo me la sé, si quieres yo te hablo con sus palabras, yo me la sé. Pero le das otra forma de conducta, otro significado para realmente que tu conducta sea de otra manera. Sí. ¿Cuándo es un problema, Saúl? Vamos a decir, pasa eso que no hay que decirlo porque nos veta YouTube, pero pasa algo así. ¿Cuándo es un problema? Bueno, si la persona está repitiendo, se genera rumia, ¿no? Y es un problema. ¿Genera qué? Rumia. La rumia es cuando las personas le dan vuelta a una sola idea del pasado y le empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Okay. Y eso genera sensaciones desagradables. Normalmente eso lleva a la persona a estar triste. Y la otra es la preocupación, que es cuando la persona ve hacia el futuro, le da vuelta, 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 y eso empieza a generar a la persona ansiedad. ¿Sabes que yo con los pacientes les digo que las dos formas en que, bueno, pues es que yo uso otras palabras, pero vamos a usar lo mismo, que los pensamientos o las vivencias que hemos tenido afectan la salud, yo les digo bucles, es mi definición, que es lo que acabas de decir, estamos dando vueltas y vueltas, y mientras no salgamos de darle vueltas a esos ciclos interminables que duran años a veces, pues obviamente no vamos a encontrar un equilibrio. Exactamente. Entonces, yo que le enseño a mis pacientes eso, ¿no? Me ha pasado que llegan y es que me dejó y que no sé qué. Yo, chido, pero mira, déjate enseño a salir de esto. Entonces yo qué mal, ¿no? Y no es que no me importa, que no le dé valor, claro que las escucho y todo. Pero yo siempre trato de decirle, pero yo necesito que empezamos a dejar ese tipo de conductas para que tú puedas salir más pronto. Porque si nos enfocamos a todo el sufrimiento que viviste, a todo lo que ya pasó, llega la gente y me dice, es que ¿por qué lo acepté? No importa, Saúl. O sea, algo que a mí se me hace bien padre el conductismo es, no importa. O sea, si yo ahorita tomo leche, no importa por qué lo estoy haciendo. Lo que importa es que lo cambie. Sí, exacto. Porque lo que me está generando el problema es que lo sigo manteniendo. Sí, ahí por ejemplo, es muy común encontrar madres de familia que piensan que no han sido buenas mamás, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es eso. O sea, es un problema porque sienten que son malas mamás, siguen siendo malas mamás, ¿no? y no cambia nada. Entonces, ¿por qué soy una mala mamá? ¿Qué importa? O sea, si fue porque a ti te enseñaron mal, si fue porque no fue mala, ¿no? O sea, las condiciones en esos momentos y ahorita está sucediendo de esa manera y ya, o sea, no pero... Exacto, vámonos. Y vámonos, ¿no? Y vámonos. Y a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo cambiamos esto para que la función sea diferente? Pues que yo aprendí que gritando me hacen caso, pero no me hacen. Bueno, entonces vamos a cambiar ese aprendizaje y vamos a intentar otras cosas. Entonces yo lo que hago es como trabajar en el presente, ¿sabes? Y el conductismo es muy así. Sí. La gente, cree que somos así como casi que les damos toques, ¿no? Digo, hay un experimento, no sé si te tocó de WhatsApp,
donde a un niño, a un bebé, sí le inducieron miedo. O sea, le ponían como conejitos o cosas relacionadas y sonaban ruidos muy fuertes. Entonces al niño los veía y le generaba miedo. Entonces ya nada más con verlo, ya es un ejemplo de condicionamiento. Sí. Le condicionaron algo. Hay muchos mitos, dicen que se mató, que es esquizofrénico, no es cierto. O sea, realmente nadie sabe porque los datos se llamaba al ver el niño. Fueron cubiertos. En ese momento a Watson le cancelan, lo corren por hay unas cosillas. Es un chisme de psicología, no te cuenta. Entonces lo corren y se cancela el proyecto. Entonces ya no se sabe si Watson sí lo descondicionó, porque Watson lo que quería probar era eso, que podía condicionar un miedo y que podía descondicionarlo. Pero en eso le cancelan el proyecto y ya se queda así como guardado. Pero el conductismo permite eso, ¿sabes? Permite cambiarnos las conductas, descondicionarnos cosas, condicionarnos a conductas más adecuadas y nos lleva a eso. ¿Qué es adecuado y qué no? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, depende desde lo social, desde lo político, desde lo personal. Y pues ya, yo no creo que como terapeutas tengamos ese derecho de decidir qué está bien y qué está mal. La verdad. O sea, en esencia sí tienes razón. O sea, no... Es como el ejemplo de los privilegios que dices, nacemos en un lugar con mucha información de familia, o sea, social, ambiental, genético, que las situaciones que se están dando en realidad son específicas para cada persona. O sea, no podríamos estar decidiendo por las personas, nuestras condiciones son diferentes en realidad. Exactamente. Y te digo, ahí conmigo pues chambeamos así, hacemos eso que se llama análisis funcional. Entonces, dependiendo del problema, hacemos ese análisis particular de esa cosa. Vemos qué conducta lo estaba manteniendo, qué funciones tiene, vemos para qué, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacemos cambios significativos. Sí, noto la esencia. Y, a ver, vamos a ver otro aspecto entonces. Y tú como terapeuta, o sea, debiste haber escogido ser terapeuta. Obviamente, vamos a hablar en los términos tuyos. Sí. Pues por conductas y por algo que te llevó en ese momento a tomar esa decisión, obviamente. Sí, claro. ¿Cuál es el Ilwi que tomó esa decisión de ser terapeuta? ¿Por qué escogiste? Digo, puede ser cualquier cosa. ¿Y cómo es ahorita? ¿Quieres que te diga la verdad? Mira, es una historia muy chistosa. Yo hice una maestría en educación, ¿sale? De la que nunca me titulé. Ahorita les digo por qué. Porque yo estaba acabando mi maestría y fui a la UJET, ahí a la facu, por un papelillo. ¿Qué papel necesitaba? Entonces me topó el tríptico de la maestría en psicología. Y yo dije, no, pues me la echo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces ya le dije a mi esposa se rió, me dijo, acaba una. Y yo, no, sí me la pego. Entonces, en algún tiempo yo estuve haciendo las dos maestrías al mismo momento, ¿sale? Estaba acabando una, y estaba acabando la de la educación en el CAM. Saludos a todos los del CAM. Y estaba empezando el propedéutico en la facu. La verdad, me metí porque se me hizo chido. Porque en ese momento vi que estaba la clase de orientación. Yo daba orientación en el CAI. Entonces estaba la clase y yo dije, pues puedo aprender. Mi esposa siempre, yo se lo agradezco a mi esposa, ¿no? Yo creo que mi esposa a mí me cambió la vida. O sea, en muchos sentidos. Y mi esposa siempre, ándale, tú atiendes, eres muy inteligente, tú puedes, y que no sé qué. Y yo, no. Porque yo siempre he sido muy respetuoso de la terapia. O sea, yo creo que tenemos la vida de la persona. Y tenemos que ser muy respetuosos de eso. Y yo quería hacerlo muy bien. Entonces, pues ahí acabé en la maestría. Por la maestría, como que me meto otra vez al rollo de la psicoterapia. Digo, toda mi carrera yo llevé psicoanálisis, ahí aprendo otros modelos, ¿no? Sistémico, aprendí narrativa, aprendí humanismo, pero nunca aprendí conductismo. Nunca. De hecho, todos mis maestros, el otro día osé publicar algo de conductismo ahí en el grupo de la escuela. También mis maestros, no creas que les agrada. ¿Por qué? Por mucha desinformación. O sea, realmente no sé si hay uno que sepa de conductismo, si quiere. Así te lo planteo. Porque nunca me enseñaron. La mayoría son sistémicos. Y que reforzó más bien el conductismo con los pacientes, lo que tú haces con los pacientes reforzó más eso que acabas de decir de la responsabilidad que tienes con ellos. Es que, ¿sabes qué, Saúl? Me pasaba que yo los atendía y genuinamente, y ahorita lo puedo decir así muy honestamente, yo no sabía. O sea, yo sacaba gente, pero yo no entendía bien por qué, ¿sí sabes? Entonces yo me hice integrativo un tiempillo, entonces yo decía, bueno, pues a me agarro de esto, y pues acá aprendí sistémica, y luego le meto un poquito de esto, y a veces hasta psicoanálisis, ¿no? Para que peguen. Entonces yo le iba metiendo, pero genuinamente yo no sabía por qué, ¿sabes? Me acuerdo que hasta una vez le pregunté al recepcionista,
porque él iba a terapia. Le dije, oye, ¿sientes que la terapia funciona? Y me decía, sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, no sé. Entonces, pero yo tampoco sabía eso. O sea, la neta yo no sabía. O sea, yo creía saber, ¿no? Y yo creía saber por lo que me habían enseñado, pero nunca, es que no sé cómo explicártelo, nunca la verdad es que acaba de pegar. Y por eso la gente acaba usando más modelos, ¿no? Y luego te dicen, es que yo uso de todo, según lo que necesita el paciente. Entonces yo les digo ahorita, pues es que si necesitas de todo, es que lo que haces no funciona. Porque si hay un modelo donde lo que haces funciona y nada más eso, quiere decir que es un modelo fuerte y los otros no son fuertes. O sea, no sé si me explico. No, es exactamente igual en medicina. Para mí en medicina se usa un modelo donde hay guías, no son modelos, son guías de tratamiento para las enfermedades. Entonces, el médico ve las guías y cuando la presión está en cierto nivel voy a usar esto, y dieta y ejercicio, y queda como al aire. Entonces, se trata a la población pues muy parecido a todos, en lugar de hacerlo como tú dijiste, un traje a la medida. Sí, eso se vuelve algo genérico, ¿no? Que eso pasa mucho con la TCC. La gente cree que yo hago TCC. La TCC es terapia cognitivo-conductual. La cognitivo-conductual, lo que hicieron, es un chiste, juntan la teoría cognitiva, cree que hay mente, ¿sabes? Y que hay procesos mentales. Y la teoría conductista no, al contrario. Yo todavía sigo sin entender cómo es que los juntaron, pero los juntaron. Entonces lo que hacen es que le enseñan a la gente como cosas cognitivas y luego aplican técnicas conductistas. Entonces los conductistas nos reímos porque decimos, pues es que lo que funciona realmente, pues es que hacen las técnicas conductistas. Y la mayoría sin saber, ¿sí sabes? Pero hacen exposición, hacen un chorro de cosas que hacemos los conductistas, lo acaban haciendo. El problema de la tesis es que es muy de manual, así como dices. O sea, llega un depresivo, esto. Sesión 1, esto. Sesión 2, esto. Sí, ocurre en medicina igual. Entonces, digo, no con todos, no hay que generalizar, pero sí es así. Es así. Entonces, pues a mí nunca me acabó de gustar la TCC, ¿sabes? Por lo mismo. Tenía un maestro, el profe Leonel, el doc, que él pues, más en ese rollo. Pero a mí como que... porque si es que es bien cuadrado. O sea, no... Sí, yo diría que estás más consciente. Pero ese camino, pues te digo, me llevó a leer. O sea, que un día, Saúl, yo dije, voy a intentar. Pues, nadie me ha enseñado conductismo, pues voy a ver. Sí, ¿sabes? O sea, yo contaba mis negativas porque yo lo veía como lo peor del mundo. Y me atreví, me expuse, me costó. Claro. Y mucho, ¿no? Ahorita veo, últimamente hemos tratado de hacer videitos y cosas en redes. Y ya pues, veo una que otra persona interesada. Entonces yo, mi sueño a lo mejor es que esto llegue a más gente y que se dé la oportunidad. Claro. Sí. No, y explicarlo, creo que es la oportunidad de explicarlo, aterrizarlo, te digo, a términos, a comprenderlo de otra manera, ¿no? Sí. O sea, no estar predispuestos. Yo vengo de la parte de investigación y médico y platico contigo y con todos ustedes. Y ¿por qué? Porque quiero estar abierto a escuchar, a aprender otras cosas, ¿no? Ya tomaré mis decisiones de cómo yo lo haga, o estudiar más. Pero, por supuesto, estar abierto es importante. Claro, te digo, yo no estoy cerrado, pero pues es que yo conozco. Digo, o sea, por mi suerte, mala suerte, pues yo conozco, ¿no? Y sé de los otros modelos, sé cómo funcionan, sé qué puntos fuertes tienen, a lo mejor qué puntos tan no fuertes tiene cada uno de los modelos, ¿no? Que hay más, ¿no? Te digo, pues, simplemente en el conductismo, pues es un mundo que estoy apenas descubriendo. Pero, pues, trato de hacerlo mejor. Esto no tiene que ver con conductismo. Bueno, sí va a tener que ver todo con eso, pero no puedo decir con eso contigo. Bueno, Pero, tengo la duda, por ejemplo, que tu esposa te cambió la vida? Sí. La posibilidad de encontrar a alguien como tu esposa en Durango, aunque sea, o en todo el mundo, pues es una en muy poquitas. Sí, claro. ¿Cómo tú y Luis ves eso? O sea, ¿es suerte? ¿Es destino? ¿Es algo que iba a suceder? ¿Es una conducta que los llevó en ese momento? O sea, solo quiero conocer esa parte tuya, ¿cómo la ves? Porque yo, sinceramente, que tú estés aquí y que con todos los que he platicado, de verdad, pero contigo específicamente, para mí no es suerte y es mi forma de sentirlo tal vez y de pensar, y aunque no sea cierto, te lo dije hace una semana, ¿no? Lo que estamos diciendo ahorita tal vez en el futuro estamos diciendo cosas que ni son, pero
para mí, de verdad es un agradecimiento saber o reconocer que estoy haciendo algo que yo creía que era de esa manera y en realidad le pones nombre de conductas, estoy cambiando conductas, ¿no? Y me doy cuenta contigo, o sea, para mí es un agradecimiento y no es suerte, ¿sí? O sea, no, porque lo estoy buscando. Sí, para mí, yo lo estoy buscando y lo estoy encontrando. Exacto. Sí. Es muy buena pregunta. Mira, es que... Estoy tratando de ir más allá. Sí, no, es muy buena pregunta. Yo creo, honestamente, pues que son las contingencias, ¿no? O sea, porque a veces decisiones así muy chiquitas, pues generan variantes infinitas, ¿no? O sea, y yo creo que la vida es así, ¿sabes? En ese sentido. Que sí nos caen cosas, pero al final tú decidiste hacer un podcast y porque decidiste hacer un podcast es que estamos aquí. Y que si a lo mejor tú no hubieras tomado esa decisión, no estarías aquí y nada que ver. Entonces al final, no sé si sea suerte porque tiene que ver mucho con nuestras decisiones. Pero entiendo tu punto. O sea, sí entiendo tu punto porque se tienen que juntar muchas decisiones para que pase algo. Sí. Pero, no, creo que es Eric Fromm, si mal no recuerdo, que dice que los seres humanos tendemos a buscarle una razón a todo. Un sentido, sí tienes razón. A buscarle a fuerza el sentido a las cosas, ¿sabes? Tienes razón. Porque en este momento, en esta circunstancia, tú ves esto, pero si a lo mejor tú hubieras tomado otra decisión y hubiera pasado otra circunstancia, Sí. probablemente también lo verías como lo mejor en ese momento. Sí, aunque retomando el tema del privilegio y de las circunstancias, hay personas que pasan toda su vida sin creer que hubo esa suerte. ¿Sí? Sí. No, sí, de acuerdo, o sea, pero te digo, pues es que yo creo que es eso. O sea, sí a lo mejor es suerte, pero también es mucho que nosotros mismos le vemos lo bueno, ¿no? A las cosas, o tratamos de verle la razón, el significado profundo, algo. Okay. O sea, yo trato de hacer lo mejor que puedo y en medio de lo posible, ¿sabes? A ver, te voy a hacer otra pregunta, a ver si logro ahí. En la física cuántica, es ciencia, ¿crees que algún día se puede hacer esa relación del conductismo con algo más allá, por ejemplo, con la física cuántica? La energía, otras cosas. Es que... Estoy es una hipótesis. Sí entiendo un punto, pero a mí me da mucha risa cuando la gente usa, que el otro día vi que hacían que operaciones cuánticas, ¿no? Con no estoy hablando de eso, ¿eh? No, yo sé. Es que... O sea, habla del principio de incertidumbre, habla de cosas reales. Mira. No, porque vemos las cosas diferentes. O sea, mucha gente me da risilla porque no los grupos de psicólogos no hay que generar puentes. Y yo, ¿cómo? Porque las teorías son, dice Rives, incompatibles e inmesurables. O sea, así vi tu post. No porque no podemos, ni siquiera estamos observando el mismo objeto, ¿sí sabes? O sea, a lo mejor un físico está viendo la materia y cosas en... Sí. Pero supongamos que uno de ellos no tiene razón en eso de generar puentes. Supongamos que uno sí tiene la certeza, no sabemos. O sea, sí. Y uno no la tiene. El que no la tiene, en ocasiones necesita el contacto del que sí la tiene, que ese es el puente, para darse cuenta que sí era de otra manera, ¿eh? O sea, sí, ese es el generar puente. Sí, lo entiendo. No es generar puente, no significa unir las ideas y generar algo nuevo, puede ser. Pero a veces coinciden lo que yo pensaba no era cierto. Se necesita un puente. Estamos de acuerdo. Sí, no, estamos de acuerdo. Pero... O sea, si no hay oportunidad... O sea, ¿cómo quitar la idea del conductismo a los que... Yo no sé si hay una idea, un rechazo al conductismo. Los maestros creen que ser conductista es dar dulces. Lo estás diciendo, pero la forma en que tú lo ves para mí es muy práctica. Así de simple, es lo que me entra a mí. Es una forma muy fácil de explicar la vida con la conducta, porque está sucediendo, o sea, no lo puedes negar. ¿No? ¿Sí me entiendes? O sea, es un puente que existió. Tú tal vez venías predispuesto a la primera vez a que yo era médico. ¿Sí? No, yo venía predispuesto a que otra cosa. No sé. Pero se pueden predisponer también del otro lado. Claro. Nada más estoy poniendo por si las dudas, ¿verdad? Pero también había una predisposición, tal vez pudo haber habido una disposición, tal vez no la hubo, o por otra cosa. Y en realidad está sucediendo otra cosa, ¿sí? Yo estoy aprendiendo de ti, ok. O sea, hasta me hace ir a estudiar más el conductismo porque me está gustando, ¿sí? O sea, me estoy dando cuenta que lo estoy practicando sin querer, en algunos aspectos. De hecho. O como yo creo. Sí, de hecho. Sí, o sea, no tengo bases ni modelos ni nada, o sea.
Pero en realidad un puente yo creo que sería así, para Estamos. buscar esa verdad, ¿no? Pero es que yo siento, bueno, pero mira, vamos a caer en lo que yo mismo te Digo. digo. No, voy a decir, punto para ti. O sea, porque vamos a caer en lo que mismo te digo. O sea, que como son palabras confusas, a lo mejor yo interpreté que se refería a juntar las teorías. Sí. Y a lo mejor el men se estaba refiriendo a lo que tú dices, ¿no? Y tienes toda la razón. Puede ser, ¿eh? Está bien, O punto sea, para ti. Punto existe para ti. esa posibilidad para él, es que bueno, ¿sí sabes? Punto para ti. Tal vez no. Tal vez no, Quiero pensar que sí. hay que tener- sí. No, pero hay que tener también la firmeza de decir, me equivoqué y sabes que si es por ahí, hay que aceptarlo también, o sea. Y es lo que te dije el otro día, o sea, en el futuro, o sea, nos van a voltear en 100 años y van a decir, estos dos se reunieron y esto era cuestión de átomos, o sea, sí, o sea, ni siquiera sabemos, ¿no? Sí, no, sí. Pero es que mira, bueno, en relación a la pregunta que hacías, es que es difícil, por ejemplo, ¿qué es lo que te digo? La TCC para mí es como una incoherencia porque es como decir doblando, ¿sí sabes? O sea, es cómo crees en algo y a la vez no, y lo practicas. Tal vez nunca he visto lo blando, realmente. Es que el problema es que no les enseñan. Ajá, es que por ejemplo en TCC pasa mucho que les enseñan teoría cognitiva, pero no les enseñan conductismo. Sí. Entonces no se dan cuenta de la incoherencia teórica, ¿no? Sí. Que hay buenos intentos. Por ejemplo, el lácteo mete un poquito de humanismo, pero al final, o sea, hacen técnicas conductistas, no vale meter otra cosita. ¿Sí? Sí. Porque al final, como son principios de aprendizaje establecidos, funcionan. Sí. No, si yo te lo respondí de esa manera fue porque con todos ustedes me estoy dando cuenta que en algunos hay un punto medio de algunas cosas que estamos platicando todos y todos la alcanzamos a ver como vivir en el presente. Coinciden muchos, Sí. todos están coincidiendo ahí. Pero algunos estamos en un extremo y otros para acá y otros así, como tú estás diciendo. Por eso te respondí de esa manera. Es que a veces estamos acá y no alcanzamos a ver ni siquiera el punto medio y menos el otro extremo. En realidad, creo que nos está pasando. Porque en algunos puntos coinciden, ¿eh? No, sí, de acuerdo. Es que, Obviamente. pues sí, no, de acuerdo plenamente, pero sí creo que tienen la razón. Que es chistoso, a veces los conductistas nos reímos de eso porque decimos, somos conductistas, sabemos cómo funciona el aprendizaje, pero no sabemos enseñar conductismo ni hacerlo promoción. Y no, o sea, apenas ha tenido un repunte. Ahí, los invito a que vean mi videito que subí la otra vez. Hay gente importante en España, como la doctora Fuxán. Aquí en México también hay gente importante. Si te soy sincero, yo batallo cuando estoy leyendo, desde que te conocí, estoy leyendo conductismo, un poquito, no hace mucho. Pero son los términos, lo que yo creo que batallamos, las personas normales batallamos. O sea, si fuera un poco, eso les pasó a la medicina germánica, digo, para mí lo rescatable, el shock, pero y que las emociones es un conflicto biológico, eso me gusta de ahí, o sea, algo físico, pero hablan con términos que no los vamos a entender, ¿sí? O sea, ya como forzan a no decir emociones y quieren decir que siempre conflicto biológico y esto es, ya no nos va a interesar, ¿sí? No, de acuerdo, pero es que mira, tiene que ser así, ¿sabes? Porque si no, Sí lo entiendo. pues o sea, pasa lo que criticamos mucho en el conductismo, que es que se perdió. O sea, el problema es que, y yo te decía la vez pasada, o sea, yo llego y digo autoestima y Por la interpretación, ¿verdad? 1000 definiciones de autoestima y que va a decir alguien autoconcepto. No, o sea, Sí lo entiendo, pero en medicina pasa igual. O sea, estamos los médicos hablando con términos. No, usted trae una... claro. O sea, Es una fibrosis. un infarto al miocardio, una fibrosis. Ajá. Pues no, o sea, ¿qué me está diciendo? No tengo que explicar que se tapó la arteria. ¿sí? Exacto. Ese es un Y es problema. parte de lo que yo te decía, mira, el lenguaje técnico se tiene que utilizar en situaciones técnicas y el lenguaje cotidiano en otros. Yo he batallado con no tienes idea, o sea, mi colega y yo, es que a veces explicar, por ejemplo, un reforzador está bien difícil porque a lo mejor la gente lo entiende, pero tienes que enseñar que hay reforzadores positivos y negativos, si no la gente se queda así. Y luego hay castigos positivos, pues ¿cómo hay castigos positivos? y es todo un tema que a veces es como muy... Yo batallo mucho porque no sé cómo a veces bajarlo, a poderlo explicar, digo, a lo mejor usar otros términos para entenderlo. Yo creo que aquí más o menos creo que he intentado, lo he tratado de bajar, pero realmente es muy técnico porque al final pues no deja de ser una profesión, ¿no? Y necesitamos, o sería muy conveniente que entre psicólogos pudiéramos hablar todo lo mismo en vez de lo que pasa ahorita, ¿no? O sea, que ahorita vas a un congreso y pues a ver qué me dice y qué piensa y desde qué creencia, porque eso es algo de lo que dijiste, perdón. Muy, muy chido. ¿Sabes cómo los psicólogos escogen de qué manera van a dar psicoterapia?
Pues como las paletas. O sea, sí, ¿sabes? A lo mejor, ajá, dicen, a mí me gusta esta y vámonos. ¿Ah, sí? O sea, no hay no, a mí se me hace, ahorita ya lo voy a decir, pero digo, yo pensaba que el psicoanálisis era lo máximo, ¿no? Cuando estaba ahí, porque pues crecí con puro maestro que me enseñó psicoanálisis. Y no, es que todo lo demás está mal. Ah, bueno, está mal. Entonces, pues realmente escogemos. O sea, y muchas veces es como, tú escoge el que te guste más. No, porque es la mirada que tenemos del ser humano. ¿Sí? O sea, no es lo mismo verlo como una persona inconsciente, ¿no? No, y el paciente se ve como de otra manera, como tú lo estás viendo. Eso es en medicina igual, ¿eh? Sí, sí lo entiendo muy bien. Y digo, no conozco todo el ámbito de la psicología y todas las variantes que hay, pero ver al paciente de manera como el traje hecho a la medida, creo que en cualquier terapia debería ser. O sea, médico, alternativo, lo que ustedes quieran, pero debe ser el traje a la medida. O sea, Pero no el pasa. paciente es la paleta, no es la que tú escoges fuera del paciente, ¿no? Exactamente. Y lo peor es que pasa, ¿sabes? O sea, Eso sí. una de las cosas que me pasó a mí ya muy chistosa es que cuando empecé a estudiar conductismo, en un curso dijimos la palabra, no, es que el paciente tiene una resistencia. No, o sea, nos metieron una. Porque ahí yo aprendí que la culpa nunca es del paciente, ¿sabes? O sea, realmente es de nosotros. Nosotros no sabemos aplicar. Nosotros a lo mejor la regamos. Nosotros no estamos decididos, pero cuando alguien llega a consulta, llega con toda la intención de cambiar. Sí. Y no ponen resistencias a ellos. La DBT, eso Bueno, sí. cuando van de decisión propia. Sí, cuando van por decisión propia. Sí. No cuando los mandan. Bueno, ahí entra otra variable. Sí. La DBT tiene eso, a mí se me hace muy chido la DBT. La DBT dice eso, que el paciente siempre está tratando de dar su máximo, ¿sabes? Y es como nuestra responsabilidad tratar de devolverle lo mismo. Sí. Digo, es que me queda para... O sea, a veces el paciente está tan acostumbrado a dar un 20% de la capacidad del 100% que no sabe que puede dar, ¿no? Y cree que ese es su Y cree que 100%. eso sí. Sí. Pero igual, pues va aprendiendo que puede más Exacto. y va más y más o más. Y te digo, pues generamos cambios, a veces, bien importantes, rápidos, eficientes. Y yo es lo que le he puesto. La verdad es que me preguntabas, ¿yo por qué me quedé ahí? Pues por eso. Porque me di cuenta que yo entendía por qué, porque me di cuenta que lo podía hacer más rápido, porque me di cuenta que lo podía hacer más eficiente y lo podía hacer más eficaz. Y efervescente, dice el chiste, ¿no? O sea, yo me di cuenta que lo podía hacer mejor. Y si mañana yo me encuentro otra terapia que sea más todo, yo soy el primero que me cambia, ¿sí sabes? Porque yo no estoy casado con, oye, es que amo el conductismo, me voy a poner skinner aquí. No, pero realmente ahorita pues es lo mejor que tenemos. Ok. No, está muy bien, tío, que me encanta, digo, conocerte y el conductismo me hizo ver algo que ya hacía, pero también la posibilidad de aprender algo ahí, de desarrollar más eso en realidad. Entonces, es una forma práctica de ver la psicología en realidad. Y eficiente. Y te digo, yo también agradezco este espacio, ¿sabes? A mí se me ha hecho bien padre, me gusta ver cuando traes otra gente, los doctores, es más interesante cómo ven la vida, que a veces nosotros los vemos desde acá, ¿no? Y se ven así como bien malas personas, Claro. bien duros, y pues al final son personas que Sí. también sienten y todo. No, ayer con Titi platicábamos exactamente eso, o sea, en ocasiones acuden a los médicos son héroes o los terapeutas y los ven como dioses o en yoga que decía Titi, no, es que tú de seguro comes muy bien. No, o sea, somos seres humanos y por eso platicas tu historia y platicas su historia. ¿Por qué? Porque en realidad hay todo un proceso antes para llegar a, pues, y te hice la pregunta, es que hay razones por las que estamos de esta manera platicando, o sea, no fue fácil y hay situaciones como cualquier persona. Claro. ¿Sí? O sea, que se sienta que cualquier persona puede cambiar sus conductas para sentirse mejor en realidad, ¿no? Y eso es mi jale. Ayudarle a la gente No, que y las por eso cambie. lo dije de esa manera. A que esté mejor, ¿sabes? Sí, exacto. No sé si haya preguntas. No, bueno, está todo ya para terminar. Entonces, pues muchas gracias. Ojalá nos vemos pronto, güey. De nada, tenemos pendientes temas, Sí, no, de la a depresión, desarrollar. hay varios temas muy interesantes que del conductismo que pues lo ve totalmente diferente, ¿sabes? Sí. Y te digo, pues, a mí me gustaría que la gente aprendiera eso, saber de depresión, saber un poquito incluso, tengo ya un video preparado sobre la autoestima, ¿no? Y sobre la mente. Y son cosas que la gente usa
que a veces generan más problemas. Entonces, te digo, son temas que a mí me gustan, que me apasionan mucho y yo quisiera, entre más gente lo conozca, yo tengo la fe que se va a poder liberar de muchas cadenas que a veces nos ponen, ese tipo de cosas. Sí, muy bien, pues muchas Entonces, gracias. gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias.